3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un muy fraterno saludo, acompañado de un cálido abrazo en la distancia para todas y todos, en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy, con el respaldo musical de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Ellos interpretan del maestro nariñense Luis Nieto, El Chambú. Yo soy Nelson Julián Villamizar y hoy traigo para ustedes nuevamente la voz autorizada de la ex magistrada y ex constitucionalista o ex constituyente, la doctora María Teresa Garcés Lloreda, quien sigue haciéndonos un recorrido por las altas cortes, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción de lo constitucional, sus salas de consulta, el control constitucional y otros importantísimos temas que nos aproximan a el mundo de las altas cortes, para continuar así dando un recorrido, un reconocimiento a la rama judicial. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Nos complace nuevamente contar con la doctora María Teresa Garcés Lloreda, quien nos viene documentando, nos viene dando elementos, compartiendo de su lucidez, de su conocimiento y de su experiencia profesional para que enriquezcamos nuestro acervo y desarrollemos un ejercicio ciudadano con base en la constitución política de nuestro país. Precisamente ella, como constituyente, quien desempeñó una gran labor en la Asamblea Nacional y dio vida a esa constitución que hoy nos enorgullece, y además como jurista, como es magistrada, viene brindándonos esa posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento. Muy buenos días, doctora Teresita. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Muy bien y muy complacido, como le digo, de contar nuevamente con usted y pues darle curso a esta ruta constitucional para llegar al cometido que tenemos para este año de finalizar todo el articulado, y hoy iniciamos desde el artículo 237, que como siempre es leído por el locutor Luis Gabriel González Naranjo y posteriormente es explicado por la doctora María Teresa Garcés. Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado. Primera, desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señale la ley. Segunda, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Tercera, actuar como Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado. Cuarta, preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Quinta, conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley. Sexta, darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley. Y el artículo 237 nos habla de las atribuciones del Consejo de Estado. Como ya dijimos en nuestra sesión anterior, la jurisdicción contenciosa administrativa pues es una de las
tres jurisdicciones que existen en la Constitución. Una es la ordinaria, donde está a la cabeza la Corte Suprema de Justicia, con sus salas civil, penal y laboral. Otra es la jurisdicción contencioso administrativa, y a la cabeza de esta jurisdicción está el Consejo de Estado. La tercera jurisdicción es la jurisdicción constitucional, que veremos más adelante. Este es el Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, porque en lo contencioso hoy en día hay jueces administrativos, tribunales contenciosos administrativos que están en los diferentes departamentos, y el Consejo de Estado es el superior. El Consejo de Estado conoce de los recursos de apelación, de cuando los tribunales conocen en primera instancia. Y también una función muy importante es la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos del gobierno nacional. O sea que el control de constitucionalidad en Colombia no solamente está concentrado en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pues sí es la suprema autoridad en materia constitucional, pero el Consejo de Estado también tiene una función muy importante de control, y es cuando los decretos del gobierno se consideran por algún ciudadano que son contrarios a la Constitución. De manera que tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado existe este control de constitucionalidad. Conoce también de las acciones de nulidad. También es cuerpo consultivo del gobierno. Existe una sala de consulta en el Consejo de Estado, y el gobierno le puede hacer consultas sobre materias de orden administrativo. Ahora, el gobierno no está obligado por regla general a seguir los conceptos de la sala de consulta, a menos que expresamente la Constitución o las leyes lo hayan determinado así. Pero por regla general, pues es un consultor, pero el gobierno no está obligado a seguir lo que ha considerado la sala de consulta. Hay una función que es muy, muy importante y viene de la Constitución anterior, que dice que cuando hay tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír al Consejo de Estado previamente, o sea, antes de autorizar a un gobierno extranjero pues que haya este tipo de presencia, ya sea de tropas, de buques, de aviones, etcétera, en el territorio o en el espacio aéreo, pues debe consultar al Consejo de Estado. Sí. También cuando el Consejo de Estado se pronuncia, porque en estos días, debido al conflicto que lamentablemente se ha encendido en su máxima expresión entre Ucrania y Rusia, se hablaba por ahí, y ya sabemos que es una fake news, que es una noticia falsa, pero se decía que de pronto iban a alistarse unas tropas colombianas para desplazarse hasta Ucrania. En ese caso, en un caso parecido de esos, siempre tendría que pronunciarse el Consejo de Estado y las altas cortes para dar autorización al gobierno nacional para declarar la guerra a otro país, ¿verdad? No, pues esa función sí también está en el Senado de la República, ¿no? Básicamente en el Senado de la República. Es que realmente, pues para declarar la guerra a otro país es un tema demasiado grave, ¿no? Por eso es el Senado, en este caso, el que tiene la función o la atribución, pues, de dar su concepto. Fíjese que el mismo Putin, pues, le tocó
contar con la aprobación de la Duma, que es el Congreso de allá de Rusia, para poder hacer esta incursión militar pues en el territorio de Ucrania, porque se considera pues que esto ya es una materia donde debe estar la representación popular pues a través del Congreso, pues verdaderamente consultado y que dé la autorización, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo son de negativos estas fake news, estas versiones de las redes y no sé qué. Pero bueno, a veces también los mandatarios pues también se ponen a hablar de temas que no les corresponde. ¿Para qué Colombia pues se va a poner a hablar de una guerra con la que no tiene que ver? Es demasiado ajeno a Colombia pues esa guerra que se está presentando en territorio pues de Ucrania. Claro. Pero pues el mismo gobierno dio pie para eso, ¿no? Sí, sí. Como Maduro también, hablando de ¿qué le importa a Maduro esa guerra? ¿Para qué se meten en eso? Pero es como tratando de desviar la atención. Desviar la atención y fuera de eso, pues como de encontrar esos grandes aliados, ¿no? Pero francamente que eso es muy negativo para la región, que comiencen países a meterse en unas guerras tan ajenas, ¿no? Así es. Yo creo que hay una gran equivocación de estos países de ponerse a pronunciarse sobre eso. Para eso están las Naciones Unidas, y ya, pues las Naciones Unidas ya se ha pronunciado, ya hasta el Consejo de Seguridad se reunió, de manera que estos países pues no tienen por qué meterse en eso, me parece. Sí, no, y ojalá que cese ese conflicto, ojalá que lleguen a un feliz acuerdo y se sienten a negociar. Porque es muy grave que en este momento donde hay una gran pobreza en la humanidad, ni siquiera podemos decir que por la pospandemia, porque la pandemia no se ha acabado. Entonces la humanidad debería unirse para luchar contra la pobreza, para que no haya esas brechas tan terribles entre países ricos y países pobres, sino realmente dedicarse a sacar adelante la economía de todos los países, no solamente de los países ricos. Entonces es un sinsentido y obviamente estos países que estamos en estos niveles también de problemas sociales tan graves, pues no deben distraer a la gente con guerras ajenas de todas maneras, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos un triste antecedente con la guerra de Corea, que tampoco era nuestra, y por ganar Ave Marías con indulgencias ajenas, mandamos un batallón y eso históricamente no representó nada para nuestro país. Sí, pues obviamente eran otros tiempos de todas maneras, pero pues además no eran tan destructivas. Pero es que una guerra hoy en día, lo he dicho, con un misil de esos pueden destruir una ciudad y matar tanta gente. Es terrible lo que están. O sea, esperamos que esa guerra sea simplemente un anuncio ahí de Putin y que se sienten a dialogar, porque esa es la idea. No le pueden hacer tanto daño a la humanidad. Así es. Y es que, mira, el Consejo de Estado también puede presentar actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley, que eso es nuevo en esta Constitución. Si les parece que algo, sobre todo lo que tiene que ver con sus propias atribuciones, si algo se puede mejorar, pues el Consejo de Estado tiene esa posibilidad. También hay una función nueva, que son los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, ¿no? Que es una institución que creó la Constitución
precisamente para poder luchar contra la corrupción en los órganos de representación popular, porque pues sabemos que en los últimos años pues francamente ha habido un aumento de la corrupción y de la parapolítica y también de la financiación del narcotráfico a muchas campañas y con esta función del Consejo de Estado de pérdida de la investidura se ha logrado verdaderamente limpiar un poco el Congreso. Por lo menos han habido unos anuncios bastante graves para muchos políticos por parte del Consejo de Estado hasta el punto de perder la investidura. De manera que eso ha sido un avance importante de esta Constitución. Pues también conoce el Consejo de Estado de la nulidad de la acción de nulidad electoral. O sea, también puede pedir cualquier ciudadano dentro de los 20 días siguientes a las elecciones o a la proclamación de la elección que se anule la elección. Bueno, dentro de las condiciones que fija la misma Constitución por una reforma de 2009 que dice que antes deben haber, cuando la demanda se fundamenta en causales de nulidad por irregularidades en el proceso electoral, entonces la persona debe acudir primero ante las autoridades electorales, ¿no? Sobre todo pues el Consejo Nacional Electoral, que es el que encabeza la autoridad electoral. Bueno, ahora continuamos. Perfecto, doctora. Antes hemos oído un término que se refiere a la inexequibilidad. ¿Es lo mismo? ¿Inexequible? ¿Es que no se puede acceder? ¿O qué significa la palabra? La inexequibilidad. Inexequibilidad es lo mismo que inconstitucionalidad. Ajá. O sea, cuando una ley es inconstitucional, la Corte la declara inexequible. Ah, perfecto. O el Consejo de Estado, cuando declara un decreto del gobierno, también, bueno, en ese caso pues lo declara nulo por ser inconstitucional, ¿no? Uh-huh. Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, el artículo 238 lo lee Luis Gabriel González Naranjo y posteriormente la doctora María Teresa García Orea lo explica. Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Este artículo también señala una función muy importante del Consejo de Estado, que es la posibilidad de suspender provisionalmente un acto administrativo. O sea, cuando hay un acto administrativo que lesiona a una persona, o sea, un acto dictado por la administración y la persona se siente perjudicada, puede pedir la nulidad, pero también puede pedir que lo primero que haga el juez administrativo sea suspenderlo provisionalmente hasta que el proceso se surta, el proceso judicial, y haya una declaratoria ya sea de nulidad o levanta pues la suspensión provisional en el caso de que no lo encuentre nulo. Pero es una institución muy importante porque es una forma de actuar rápidamente el juez cuando seleccionan de manera ilegítima o de manera ilegal los intereses ya sea de una persona natural o de una persona jurídica. Es un instrumento muy importante la suspensión provisional. Perfecto. Entonces, continuamos ahora llegando al artículo 239.
Artículo 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos. Este capítulo se refiere a la jurisdicción constitucional, que como les decía es la tercera jurisdicción, además de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción contencioso administrativa. La Corte Constitucional también es el órgano supremo, pues, de la jurisdicción constitucional. En el momento tiene nueve miembros, pero pues la ley podría aumentarlos o con tal de que sea un número impar. En su integración, pues se señala que debe haber magistrados que pertenezcan a diversas especialidades del derecho, o sea, que pueden ser penalistas o civilistas o comercialistas o personas que saben de la jurisdicción o de los temas agrarios, pero de todas maneras, pues es importante que tengan una formación constitucional, porque sería inconcebible que llegue a la Corte Constitucional una persona pues que no tengan suficientes criterios sobre el funcionamiento del Estado, sobre la naturaleza misma del Estado colombiano. Los magistrados pues son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas que presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es muy importante establecer o señalar que estos magistrados no pueden ser reelegidos. ¿Por qué? Porque se quiso que hubiera rotación en la Corte Constitucional, así como en las otras altas cortes, para que las nuevas generaciones de abogados pues tengan la posibilidad de llegar a estas cortes y que haya como una renovación también pues de los criterios y de la forma como se juzgan pues los diferentes temas constitucionales. Esta forma de nombramiento pues de ternas pues es interesante, pero al mismo tiempo uno echa de menos la seriedad que han debido tener pues tanto los presidentes de la República como los otros que pueden integrar las ternas, que son además del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, porque no ha habido verdaderas, en algunos casos, no digamos que siempre, pero verdaderamente en muchos casos pues han querido nombrar amigos, han querido nombrar gente de las mismas ideologías o que vayan a ser un poco a representar pues intereses ya sean del gobierno o del Senado, pues porque finalmente el Senado es el que los escoge, pero pues no hemos tenido un Congreso suficientemente responsable como para que verdaderamente haga una selección por méritos, como es lo deseable. Por méritos, o sea, que sean las personas más idóneas, más conocedoras de los temas, que hayan hecho aportes importantes a las ciencias jurídicas, pero fuera de eso, que sean personas con idoneidad moral, o sea, que sean reconocidos como personas absolutamente rectas en el ejercicio, ya sea de cargos en el Estado o como abogados litigantes
o como profesores. Y esto, pues si hubiera habido la seriedad, la forma de selección, pues no habrían habido problemas en la escogencia de algunos magistrados. Entonces, si quieres, sigamos con el 240. Perfecto, entonces leemos el artículo 240 en la voz de Luis Gabriel González Naranjo y posteriormente lo explica la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Artículo 240. No podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministro del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Sí, quienes no pueden ser elegidos en la Corte Constitucional, quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Pues con esta norma se busca que un ministro, por ejemplo, no esté pues haciendo lobby, porque claro, un ministro tiene mucho poder, entonces sería fácil que lo elijan. Pues con esto se quiso preservar un poco pues la independencia de la rama también frente al gobierno, no fuera que un gobierno estuviera interesado en mandar pues exministros a la Corte Constitucional, que eso le quitaría la independencia a la Corte Constitucional. Es lo que también forma parte de lo que se conoce como pesos y contrapesos, ¿o no tiene relación con eso? Obvio, no, totalmente, Julián. Es que lo que se quiso en la Constitución fue verdadera separación entre los tres poderes, porque eso es lo único que preserva la democracia, que la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva actúen de manera separada y autónoma. Y se le dio expresamente autonomía a la rama judicial para que ejerciera sus funciones sin ninguna presión por parte ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Obviamente, pues eso tiene que ver también con la cultura política de un país y con la seriedad de sus mandatarios, porque cuando comienzan a elegir en las otras ramas del poder público, pues a sus amigos o a personas que van a hacer algún favor, ya sea al gobierno o al Congreso o a un partido, pues esto desfigura totalmente la esencia de la separación de poderes. De manera que de eso se trata, ¿no? Correcto. Entonces llegamos ahora a la estación número 241. Hablamos de estación haciendo el símil de la ruta constitucional, como que vamos en un paseo y tenemos la posibilidad de llegar a cada una de las estaciones y detenernos a conocerla, a recorrerla, y esto lo hacemos gracias a la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Entonces, artículo 241. Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. Primera, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Segunda, decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Tercera, decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos, solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. Cuarta, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Quinta,
decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. Sexta, decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. Séptima, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Octava, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Novena, revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Décima, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Décima primera, darse su propio reglamento. Este artículo 241 pues es un artículo que realmente fue muy trabajado en la Constituyente, porque se quería incluir entre las funciones de la Corte Constitucional, que fue una corporación completamente nueva que la creó la Constitución de 1991, pues que también que recogiera una tradición constitucional muy importante que tiene Colombia, porque yo creo que por fortuna tampoco la Constituyente de 1991 consideró que había que hacer como borrón y cuenta nueva. No, había que reconocer las cosas buenas que podían haber habido en la historia de Colombia. No todo ha sido negativo, tampoco. Un país debe también reconocer las cosas positivas que han sucedido. Y felizmente en materia de control de constitucionalidad, en 1910 se estableció este control sobre las leyes y también la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera acusar una ley porque la consideraba inconstitucional. Y esto fue realmente un gran aporte de Colombia al constitucionalismo universal y a la democracia, porque aún los países europeos, solamente después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues muy posterior a que Colombia lo hiciera, pues fue que crearon tribunales constitucionales. De manera que las funciones de la Corte Constitucional no solamente recogen las nuevas instituciones y tendencias que están en la Constitución del 91, sino que también con base en un criterio de que hay que apreciar lo bueno que históricamente tiene la institucionalidad de un país, y de esa manera recogió también funciones que habían venido desde 1910, que habían sido maduradas a través de otras reformas, como la del 45, como otras reformas posteriores, como la del 86, etcétera. De manera que esta norma es de suma importancia
para la democracia colombiana, y yo creo que la Corte Constitucional verdaderamente es una institución que ha hecho un gran papel en estos 30 años de vigencia de la Constitución. Ha sido una verdadera guardiana, como dice aquí el artículo 241, que se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Eso lo ha hecho a cabalidad de la Corte. Incluso ha llevado como sobre sus hombros, como decía un profesor el otro día en algún debate, que la Corte Constitucional era como la que llevaba sobre sus hombros todo el andamiaje de la Carta Política. No se ha logrado todavía que el Ejecutivo y el Legislativo asuman a cabalidad pues el desarrollo de esta Constitución, que tiene garantías y derechos tan importantes para toda la ciudadanía, y que con base en ella pues se podrían adelantar políticas públicas que verdaderamente contribuyeran a una mayor equidad y a una igualdad de oportunidades para todas las personas que habitan el territorio nacional. Eso lo ha hecho la Corte a través de sentencias muy importantes. Entonces, pues vamos a ver a grandes rasgos las diferentes funciones: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. O sea, a pesar de que la Constitución se puede reformar a través del Congreso, a través de la Asamblea Constituyente, a través de un referendo, pues hay un control para que los mecanismos que se han señalado, los procedimientos, pues sean controlados por la Corte. Desde luego la Corte, con base en esta función, también ha controlado la integridad de la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso ha hecho reformas que son contrarias a las bases, a las bases dogmáticas de la Constitución, la Corte Constitucional así lo ha señalado. Es el caso, por ejemplo, cuando se estableció la reelección presidencial. Y en una primera instancia la Corte Constitucional permitió la primera reelección, pero ya cuando íbamos para la segunda reelección, pues la Corte dijo que ese procedimiento pues de un referendo constitucional para reformar la Constitución, permitiendo una segunda reelección, pues eso iba contra los pesos y contrapesos, contra la separación de poderes, porque era un fortalecimiento tal del Ejecutivo que iba a dañar completamente la estructura y la arquitectura de la Constitución. Entonces, esta es una función muy importante de la Corte Constitucional, que verdaderamente ha preservado la integridad de la Constitución. En segundo término, decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad y la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución solo por vicios de procedimiento en su formación. En tercer lugar, decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares, plebiscitos del orden nacional. Este último solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. Sí, en estos casos la Corte realmente lo que hace es revisar que se hayan preservado los procedimientos que en estos mecanismos de participación ciudadana, que como ustedes saben, pues son novedosos en la Constitución del 91. Y por eso estas funciones pues son nuevas funciones de la Corte Constitucional.
Cuarto, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. Y en este caso sí, ese control es tanto por el contenido de las leyes como por vicios de procedimiento. Entonces la Corte, cuando se le acusa una ley, y esta función es la que les digo que viene desde 1910, y por eso pues considero yo que ha tenido una evolución histórica muy importante y que debemos preservarla, porque el hecho de que cualquier ciudadano, eso no se puede ni siquiera en Francia, que es un país que pues es tan admirable, es la forma del funcionamiento de su democracia y que tanto nos enseñó pues con sus, ha sido muy innovador pues y en muchas instituciones pues de alguna manera hemos seguido pues lineamientos franceses, como todo lo que tiene que ver con el Consejo de Estado, con la jurisdicción contenciosa, etcétera. Pero en ese sentido, en Francia, por ejemplo, cualquier ciudadano no puede estar demandando una ley. Eso es un tema entre el legislativo y el ejecutivo, pero los ciudadanos no participan en este tipo de control. Y en muy pocos países verdaderamente existe, de manera que debemos sentirnos muy orgullosos. En quinto lugar, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, por su contenido material como por dicho de procedimiento de su formación. Pues hay unos artículos, eso ya lo hemos visto antes, que tienen que ver con pues que están señalados expresamente en la Constitución, decretos que por su importancia pues tienen fuerza de ley, por ejemplo los que tienen que ver con los estados de excepción, el estado de conmoción interior, el estado de emergencia económica y social y el estado de guerra exterior. Todos ellos pues están sometidos al control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, además de otros señalados en el artículo 150, que básicamente pues que se consideran que deben tener o que tienen la categoría de ley, y por eso la Corte Constitucional es la indicada para controlar que se ajusten a la Constitución. Sexto, decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137. Esto se refiere a cuando una persona o un funcionario es citado al Congreso de la República y no comparece, entonces se puede acudir a la Corte Constitucional para que lo obligue a, pues, o si encuentra pues que las excusas son válidas, pues para que así lo declare. 7, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dice el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215. Bueno, ya los había señalado antes, pero estos son los de los estados de excepción. Cuando se habla de estado de sitio, ¿también se encuadra, se enmarca en este artículo? Es que el estado de sitio ya no existe, tal como lo concebía la Constitución del 86, el estado de sitio se terminó y es uno de los grandes logros de la Constituyente de 1991, porque como ustedes saben, antes del 91, pues todos los problemas de orden público pues se trataban de arreglar por medio del estado de sitio. Entonces esto convertía al presidente de la República como en una especie de dictador, en la medida en que él asumía funciones legislativas todo el tiempo. De manera que la Constitución acabó con este estado de sitio casi permanente y creó un estado de conmoción interior que tiene unas características pues muy diferentes. Esas ya fueron estudiadas en estos ejercicios de ustedes, ¿no?
pero básicamente pues el estado de conmoción interior está pues bastante limitado por la misma Constitución. Está limitado en el tiempo, está limitado en cuanto a que el Ejecutivo tiene que convocar al Congreso dentro de unos términos, y además las funciones de control del Congreso sobre los decretos pues están muy expresas también en la Constitución, y eso ha hecho que prácticamente no se haya utilizado este estado de excepción en estos 30 años, que es una gran noticia para nuestra democracia. Una conquista para la democracia colombiana, porque también se acabó con lo que se conocía como el Estatuto de Seguridad. Exacto. Y también porque había un artículo 28 de la Constitución que le permitía al presidente de la República, pues le daba facultades al gobierno para capturar a una persona con la simple sospecha de que podía atentar contra el orden público. Entonces esto hacía que el presidente pues pudiera asumir una cantidad de funciones con el supuesto control del orden público, que se volvieron pues muy peligrosas y a las cuales se puso fin con la nueva Constitución. Bueno, digo nueva de hace 30 años, pero es que 30 años no son nada para una Constitución. Así es, sí, sigue siendo nueva nuestra Constitución. Sobre todo para una buena Constitución. Claro. Tanto así que por eso es que hacemos el programa, para que la gente se apropie, la conozca más en profundidad, porque todos hablamos de la Constitución, pero pocas veces nos detenemos a vislumbrar la maravilla de oportunidades y de posibilidades que representa para la ciudadanía querer la Constitución, defenderla y promoverla. Claro, eso es muy importante, porque cada rato, pues, digamos, en estos países latinoamericanos, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo están creyendo que las soluciones están en reformas constitucionales, y muchas veces las reformas constitucionales que se plantean son una forma de no solucionar los problemas, porque es que muchos problemas se solucionan con políticas públicas y con decisiones que queden plasmadas en las leyes, y no con reformas constitucionales. Si ya tenemos una Constitución que nos da las herramientas, no hay que estar pensando todo el tiempo en que hay que reformar la Constitución, como les fascina a nuestros congresistas. Entonces, y sobre todo, pues, menos mal que a pesar de todas las reformas que ha habido a la Constitución, pues la parte fundamental, que es la parte dogmática, y las instituciones fundamentales pues siguen en pie y no han sido tocadas, y eso es muy importante. El artículo, el octavo, la función 8, dice decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales, y los proyectos de leyes estatutarias, tanto por contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Es muy importante esta función. También venía de la Constitución anterior de que haya un órgano externo, la Corte Constitucional, que dirima digamos, dudas constitucionales que queden sobre alguna ley que haya sido aprobada por el Congreso. Eso no quiere decir es que yo a veces veo que el Congreso de la República es muy olímpico. Entonces, a sabiendas de que algunas normas que aprueban son inconstitucionales, dicen, no, dejémosle esto que lo decía la Corte Constitucional, como si no fuera función del Congreso también respetar la Constitución. Pero a veces con mucha ligereza, pues eso lo vimos, pues lo hemos visto en muchas leyes, ¿no? Que el Congreso aprueba a pesar de todas las advertencias de que lo que están aprobando es inconstitucional, y luego pues es la Corte Constitucional
la que dice pues que no hay razón en esto, pero es muy importante que exista estas objeciones porque el gobierno puede objetar una ley que haya sido aprobada por el Congreso, pues que todavía sea proyecto, y la Corte dirime pues este planteamiento del gobierno, si tiene razón el gobierno o el Congreso. Y eso también le da una gran responsabilidad al gobierno, porque muchas veces el gobierno, a sabiendas también de que una norma es inconstitucional, una norma que aprobó el Congreso, pues se hace el loco y la sanciona o no la objeta, mejor dicho, sí, no la objeta y la sanciona y luego pues la norma queda rigiendo y tiene que haber una demanda de inconstitucionalidad. Pero es que eso no debería ser así. O sea, cuando hay grandes discusiones en el Congreso sobre la constitucionalidad de una norma, realmente el Congreso debe ser más responsable y el gobierno también. Porque ambos están obligados a cumplir la Constitución. Pero bueno, menos mal la Corte tiene esa función. También pues una función muy importante es la relacionada con la revisión de las tutelas, ¿no? La Corte finalmente, pues como ustedes saben, todos los jueces son jueces de tutela, porque la concepción de la tutela fue facilitarle a las personas, a cualquier persona, la defensa de sus derechos. Incluso personas que no saben leer y escribir o que están en zonas rurales, que no tienen facilidades para hacer una demanda, pues pueden presentarse ante un juez y decirle cómo siente que le están o que hay el peligro de que le violen sus derechos, y el juez, como juez de constitucionalidad, pues le da trámite a esa acción de tutela, y la Corte pues hace un escogimiento de las tutelas que llegan allá, que desafortunadamente son miles. Entonces muchas veces tutelas muy importantes pues no son revisadas por la Corte. Es una lástima porque en muchos casos se quedan pues sin esa definición de la Corte Constitucional. Pero hasta el momento pues el procedimiento que se ha establecido es que hay una sala de selección en la Corte para las revisiones, pero también puede pedir la revisión de unas decisiones de tutela el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, o también alguno de los magistrados. Pero digamos que yo sí he hecho de menos que algunas sentencias que no solucionan los problemas de violación de derechos fundamentales, pues no son revisadas por la Corte en la práctica. Pero bueno, así está funcionando. Finalmente hay una gran función que es decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. O sea, en la aprobación de los tratados internacionales, hoy en día, por decisión de la Constitución Política, intervienen las tres ramas del poder público. El Ejecutivo, pues a través de la Cancillería y de sus ministros, según el tema, son los que discuten los tratados y finalmente pues el gobierno aprueba un tratado y luego debe tramitar una ley ante el Congreso para que apruebe este tratado. Si el Congreso está de acuerdo, pues entonces adopta mediante una ley ese tratado, pero antes de que ese tratado entre en ejecución, tiene un control previo ante la Corte Constitucional. Entonces es así como las tres ramas del poder público están comprometidas con un tratado. Y eso es muy bueno porque antes no había este tipo
este tipo de compromiso de las tres ramas del poder público. Y pues había tratados que podían ser pues discutibles para el país, pero pues hoy en día hay esta garantía y la Corte pues decide definitivamente sobre la exequibilidad, o sea, la constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los aprueban. Es una función verdaderamente importante y que da mucha seguridad jurídica y además le da mucha seguridad jurídica también a los países que celebran tratados con Colombia y a los organismos multilaterales. Saben que una vez que un tratado pues es aprobado por el país, pues ya ese tratado ha sido declarado constitucional y no puede seguir habiendo discusiones internas. Es lo que se conoce que pasan a formar parte del bloque de constitucionalidad. Exacto, pero cuando se refieren a la protección de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, forman parte del bloque de constitucionalidad y entonces cuando hay control de constitucionalidad, ya sea de actos administrativos, o sea, decretos del gobierno nacional o de las leyes, la Corte no solamente debe tener en cuenta las normas de la Constitución, sino también de los tratados que han sido aprobados por Colombia y que se refieren a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio Danke Production hace realidad este encuentro semanal, esta oportunidad que hoy hemos tenido escuchando a la doctora María Teresa Garcés Lloreda, a quien agradecemos y deseamos el mejor de los éxitos en su próximo viaje a la República de Chile, donde representará a Colombia en un encuentro internacional de exconstitucionalistas o de los realizadores de las constituyentes que se dan cita para armonizar, aprender y de cara a futuras acciones legislativas encontrar los adelantos en pro de los seres humanos que constituyen las naciones en el concierto internacional. Hasta próxima ocasión, me despido como siempre con un muy fraterno y cálido abrazo en la distancia. Chao, chao. Al aire, Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.